Miren lo que es esta miga. Tiene miga, no tiene harina, es rarísimo, es buenísimo, es súper esponjoso. Lo aprieto y es elástico. No, en serio que estoy encantada, sorprendida y para bien. Hoy vamos a preparar juntos por primera vez una receta de un pan sin harina refinada, porque sí tiene almendras procesadas, así que lo contamos como harina de almendras. La receta original decía que es un pan keto, así que si alguien hace una dieta keto, después en los comentarios nos dice si estamos bien o estamos moqueando en algo. No tiene harina, pero tiene almendras procesadas. En esta parte estamos siendo fiel a la receta original. Si vos querés hacer una modificación, podés reemplazarlo con otro fruto seco procesado. No sé, se me ocurre nueces o por qué no maní. Se me ocurre que debe quedar muy bien con maní. Como estamos procesando un fruto seco, la textura va a depender del punto en el que ustedes quieran que esto deje de procesarse y quede finito. A nosotros nos gusta, por ejemplo, esta textura particular, que es un procesado en donde hay harinita así como muy finita, pero también tenemos pedacitos chiquititos de almendra. Si ustedes quieren más refinado, procesen un poco más. Tenemos la almendra procesada, le vamos a sumar polvo para hornear, que por supuesto tiene que ser libre de gluten. Vamos a sumar bicarbonato de sodio y vamos a sumar sal, ajo en polvo y perejil deshidratado. Las cantidades de los ingredientes las van a encontrar al final de la receta y mientras mezclo esto les voy a decir por qué estamos poniendo bicarbonato. La señorita esta muy amable de la cual sacamos la receta original, ella decía que usaba bicarbonato porque esto lo va a airear, o sea, va a ayudar al polvo de hornear para que esto crezca y se vuelva esponjosito en el horno. Una vez que tenemos los secos mezclados, agregar los huevos y ella usa en la receta original crema agria, pero yo no encontré, así que estoy usando queso untable. Esto lo vamos a integrar con un batidor de mano, con una cuchara, con un tenedor, lo que les quede más cómodo. Y mientras mezclo les cuento también que en este punto la receta original tenía manteca derretida. La verdad que nosotros no le quisimos poner porque ya como que no quería que quede muy grasosa y me daba demasiado, aparte se me ocurrió que iba a quedar una cosa muy líquida y tampoco tenía muchas ganas de arruinar. Parte de este segundo paso es también agregar 50 gramos de queso. Pueden usar queso duro, onda pate gras o ese tipo de queso, o como yo que estoy usando queso Dambo, que es el queso de los sándwiches. ¿Por qué uso esto? ¿Por qué lo haces, Alejandra? Me preguntarán. Porque básicamente no tenía otro queso en la heladera, señora, señor. Así que acá esto es a lo que usted tenga. Si tiene queso rallado y quiere usar queso rallado, lo puede hacer. Estamos probando juntos, así que ¿por qué no experimentar? Me voy a ayudar ahora con una cuchara. Nunca está mal usar lo que a uno le queda cómodo en la cocina, porque la idea es que esto quede muy bien integrado. Tómense su tiempo para que quede todo muy bien mezclado. Otra cosa que voy a aclarar, yo le puse perejil porque en la receta original decía perejil, pero si ustedes quieren saborizar, por ejemplo, con otra cosa, no usan el perejil ni el ajo y este sería un buen punto para agregarle otro tipo de condimento. Para cocinar estos pancitos los vamos a llevar a horno, por supuesto. Pero ¿qué vamos a usar? Una fuente que tenga papel para horno enmantecado, una fuente enmantecada, o si no, como nosotros que tenemos una placa de silicona que siempre usamos y que ya está medio viejita, pero nos da todo el cariño. La textura de la masa final es esta, es como pegajosa. No podríamos trabajarla jamás con la mano, así que la idea es ayudarnos con unas cucharas. Vamos a agarrar una porción en una cuchara y con otra vamos a tratar de redondear lo máximo que se pueda. Ustedes saben que yo no soy buena dando formas, así que esto va a salir deforme, yo lo aviso, pero bueno, ustedes traten de hacerlo mucho más prolijo, ¿sí? Tengan cuidado de ponerlos separados unos de otros y los dejo así altitos, no los achato para darle una forma más redonda porque se supone que esto en el horno se va a expandir y se van como a achatar. Así que espacio entre uno y otro y bueno, lo más prolijo que puedan, pero tampoco se aflijan porque sean perfectos porque si se expande, se expande. Una vez que tenemos nuestros pancitos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a horno fuerte, 200 grados centígrados. Se supone que por 15 minutos, 10 minutos. Vamos a dejarlo hasta que estén. ¿Cómo vamos a comprobar que estén? Con la clásica, el escarbadiente o palillito, si lo pinchamos y sale seco, está listo. Así que vamos a ver cómo nos salen y crucemos los dedos. Chau. Ustedes se preguntarán, ¿por qué esa cara de felicidad, Alejandra? Pues ¡sí! Miren lo que son estos panes, por favor. O sea, no le tenía fe, soy muy sincera, pero son increíbles, tienen como mucha pinta de pan y no, rarísimo. O sea, vení a ver esto, por favor, de cerca. Tenés que ver la textura, el color. No, estoy encantada.
Miren, esponjosos, y vamos a partirlo. A ver con qué nos encontramos adentro. Miren lo que es esta miga. En serio, tiene miga, no tiene harina, es rarísimo, es buenísimo, es súper esponjoso. Lo aprieto y es elástico. No, en serio que estoy encantada, sorprendida y para bien, porque aparte de que me salieron, que eso ya es un montón, son muy lindos. Y como no podía ser de otra manera, si hay un pan, es sin gluten y tiene miga, ¿qué se hace? Se lo prueba. Así que vamos a ver. Es muy rico, pero muy rico. Tiene gustito a queso. Como el queso se derrite adentro, le deja como una humedad linda. No es un gusto invasivo a queso, tampoco tiene como un súper gusto a ajo o a perejil. Es como la combinación perfecta. Es un pan que sería para algo salado, evidentemente. No le podrían poner dulce o mermelada, pero sí como para acompañar una comida, una salsa, para hacer un sándwich de 10. Vamos a preparar un super sándwich porque este pan está para eso. Así que lo vamos a abrir con cuidadito. Miren lo que es la miga, por favor. Estoy muy feliz. Y vamos a hacer un sándwichito súper tranqui. Le vamos a poner un poco de rúcula, ¿por qué no? Le vamos a poner un poquito de lechuga, ¿por qué no? Aparte lo estamos haciendo como tranquilo. Le vamos a poner tomate y nada puede faltar más que un buen pedacito de palta o aguacate en algunos lugares. Y esto así lo vamos a cerrar, lo vamos a apretar, no se desarma, nótenlo, y tenemos alto sándwich. Y salió el señor de la cámara para probar el pan, porque siempre pruebo yo y no es justo, así que el testeo del sándwich va en 3, 2,